Buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Bendiciones de lo alto. Un saludo muy cordial en esta noche. Un saludo fraternal para todos y contentos, alegres de poder abrir la palabra del Señor en esta hora. Así que hoy estaremos dando una mirada a los salmos y estaremos viendo el Salmo 119 desde los versos 73 hasta el verso 80. Y tiene la letra que le corresponde del alfabeto griego en esta sección, recordando que son 22 secciones en este extenso salmo y cada sección consta de 8 versículos. Cada sección comienza con una letra del alfabeto griego y o de hebreo, y hoy nos corresponde la letra Yod. Y la letra Yod básicamente lo que significa es brazos abiertos, manos abiertas, brazos extendidos, y es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Y recordemos que el Señor ha dicho que no se puede cambiar ninguna tilde, ninguna letra, por más pequeña que sea, del alfabeto. Así que nos encontramos en este hermoso salmo que, aunque se distingue por ser la letra más pequeña, no por eso es menos importante. Toda la palabra de Dios es muy, muy importante. Así que le pedimos al Señor dirección y luego estaremos viendo estas hermosas verdades en esta hermosa sección del Salmo 119. Señor, gracias. Gracias, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros. Descansamos en ti, pidiéndote, Padre, que tú nos ayudes a entender tu palabra, que nos ayudes a vivir tu palabra. Y en esta hora, Señor, también queremos darte gracias por tu palabra, que nos guía, que nos fortalece, que nos da dirección. Y ahora, oh Señor, pidiéndote, Padre amado, que nos alimentes y que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entendiendo el carácter de este salmo, entonces vamos a dar lectura desde el verso 73 hasta el verso 80. La palabra de Dios dice así: Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus caminos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Qué hermoso salmo, qué preciosa porción de la palabra. Y sí, le damos gracias al Señor por su palabra, porque hemos visto cómo nos da esa fortaleza en medio de batallas, en medio de circunstancias difíciles. Hemos visto cómo el salmista, inclusive la sección anterior, en medio de sus aflicciones, en medio de el ser humillado, en medio de el ataque de los soberbios, cómo él se centra en la palabra y cómo permanece en la palabra y cómo continúa siendo alegre y gozoso en medio, porque se encuentra con el Dios de la palabra. Vimos en la sección anterior la bondad del Señor, cómo el Señor es bueno, cómo el Señor nos hace bien y cómo el Señor todo lo que hace lo hace bien. Y ahora nos encontramos en esta sección. En primer lugar, dice el salmista que tus manos me hicieron y me formaron. Está reconociendo al Señor como creador, está reconociendo de que Él es el hacedor de todas las cosas, que Él tiene un origen y ese origen es la creación, el Dios
del cielo, que le ha formado, que le ha hecho, y se usa la misma palabra que se usa más adelante en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 2, verso 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Hechura, esa palabra allí es obra maestra, esa pieza preciosa que el Señor ha diseñado y que el Señor ha formado, que el Señor ha hecho, y así somos todos, somos todos creación de Dios, pero también somos redimidos por Dios, somos ahora pueblo de Dios, no únicamente creación de Dios, y así recibimos todas las bendiciones del cielo por ser hechos a la imagen de Dios. Y después de la caída, pues la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es restaurar la imagen de Dios en el ser humano, para así entonces volvamos a hacer esa obra maestra, esa pieza preciosa que el Señor ha diseñado. Estamos volviendo al diseño original que el Señor en su voluntad y en su deseo ha creado conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Así que es precioso que esta sección comience de esa manera, porque todo lo demás tiene que ver con el hecho de que Dios es nuestro hacedor, de que Dios es el que nos ha creado. Y después de la caída, el Señor no nos ha abandonado, y allí entonces comienza la manifestación de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, y allí vemos la fidelidad de Dios, que aún a pesar de nosotros, el Señor permanece fiel a sí mismo, permanece fiel a su palabra, permanece fiel a sus promesas. Por eso es ese deseo de querer conocer más del Señor. Sí, Él ha escrito una cantidad de salmos, Él ha vivido una cantidad de experiencias, Él ha conocido y ha aprendido muchas lecciones en la vida, pero Él tiene un deseo de continuar creciendo, de continuar conociendo, de continuar aprendiendo y entendiendo lo que el Señor le ha manifestado en su palabra y lo que el Señor nos ha también manifestado en su palabra. Por eso Él dice: hazme entender y aprenderé tus mandamientos. El Señor es el maestro, el Señor es el que nos conoce. Él sabe que como obra de arte cada uno de nosotros somos distintos, cada uno de nosotros tenemos ciertas particularidades, pero Él nos conoce a cada uno por nombre. Él conoce cada uno de nuestros pasos, Él conoce cada una de nuestras vidas, y Él nos da esa enseñanza a cada uno de nosotros que necesitamos en cada uno de los momentos de nuestra vida. Cada lección debe ser un motivo para agradecer al Señor, que nos permite aprender, conocerle, acercarnos a Él y continuar entonces deseando conocerle aún más. Dice el verso 74: los que te temen me verán y se alegrarán. Es decir, Él va a dar testimonio de la obra que Dios está haciendo en la vida del salmista y glorificarán al Señor. Temerán en el sentido de que respetarán y honrarán al Dios que ha formado la vida, el Dios que ha dado ese precioso regalo de la salvación. Y Él está deseoso, no solamente Él está agradecido y está alegre. Esto es algo maravilloso, porque Él también desea que al dar testimonio puedan conocer a Dios y ellos también sean fortalecidos y también caminen en gozo y en alegría. Los que te temen me verán y entonces se alegrarán. Es el deseo del salmista ver la alegría en todos aquellos que se acercan y dan gloria al Señor. Vean, al final de este verso 74 dice: porque en tu palabra he esperado. Sí, ha pasado por situaciones complicadas, pero se mantiene firme esperando en las promesas del Señor. Sí, ha habido momentos
de gran crisis, de persecución, ha habido momentos de humillación, ha habido momentos de angustia, pero Él permanece firme esperando en la palabra de Dios. Porque el Señor, aunque muchas veces pensamos que no está actuando o que está en silencio, el Señor aún allí nos está enseñando y debemos de tener nosotros esa sensibilidad, esa capacidad y esa persistencia de esperar en las promesas de nuestro Señor. Y ahí entonces dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. El Señor es fiel. Y el Señor, como Él es fiel, Él va a obrar conforme a su soberanía, y Él, como nos conoce, Él sabe lo que realmente necesitamos para que aprendamos a confiar en Él y para que nuestra fe se fortalezca y cada vez esté más robustecida, cada vez más esté más consolidada, cada vez esté más establecida, esperando en las promesas de Dios. Es muy importante conocer, aprender, entender y confiar en la fidelidad de Dios, en que Dios es fiel. La palabra de Dios nos enseña que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él siempre es fiel a sí mismo. Él siempre nos manifiesta esa misericordia porque Él es fiel. Él no falla a sus promesas y es algo que nos permite confiar y descansar. Es algo que dice: me afligiste. Aún las aflicciones que puedan venir de parte del Señor es para que la fidelidad de Dios se manifieste en nosotros y podamos nosotros conocer el amor, conocer la gracia. Y lo que nos dice en el verso 76, dice: sea ahora tu misericordia para consolarme. Primero le pide al Señor que su fidelidad se manifieste en la vida, aún en medio de las aflicciones que Dios mismo dirige o permite, y ahora le pide al Señor que en base a su misericordia Él le dé consolación, Él le dé esa gracia para poder ser fortalecido y entender las lecciones que el Señor quiere enseñarle. Él sí tiene aflicción de espíritu, tiene angustia en el alma, pero Él quiere que la fidelidad de Dios se manifieste a través de esa hermosa misericordia de Dios. Y dice: para consolarme. ¿Cuántos no necesitamos de día en día, a lo largo de nuestras experiencias, en nuestras vidas, ser consolados por el Señor? Es precioso que el Señor, antes de ascender al cielo, Él dice: me voy, no les dejaré huérfanos, les dejaré al otro consolador, a ese paracleto que es nuestro abogado, que es nuestro defensor y que es el que está a nuestro lado, fortaleciéndonos y peleando nuestras batallas. El Espíritu Santo de Dios, la persona del Espíritu Santo de Dios, que viene en los momentos difíciles porque Él es fiel, que irrumpe en las situaciones complicadas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso, que tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es nuestro hacedor, Él es nuestro creador y nosotros somos su pueblo. Así que esa hermosa misericordia de Dios es ese amor de Dios que viene y nos irrumpe en medio de nuestras crisis, en nuestros temores, en nuestras angustias, y nos levanta y nos sostiene y nos fortalece y nos guía y nos da dirección. Así que por eso entonces es que nuevamente el verso 77 dice: vengan a mí tus misericordias. Y vean, ahora está en plural. Primero dice tu misericordia, porque es la naturaleza de Dios. Y ahora dice tus misericordias, porque cada día necesitamos la misericordia de Dios. Cada batalla que enfrentamos necesitamos la misericordia de Dios. Y las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y dice al final del verso 77: porque tu ley es mi delicia. Él se deleita en la palabra de Dios.
cómo cuando leemos la Escritura somos fortalecidos, cómo cuando leemos la palabra de Dios y meditamos en la palabra de Dios, parece que las luchas y los problemas se disipan, parece que esa oscuridad se aclara y la iluminación y la gloria de Dios y la presencia de Dios y ese consolador que es el Espíritu Santo nos da esa paz que necesitamos, esa paz que anhelamos, esa paz que es verdadera, esa paz que es genuina, esa paz que ha prometido el Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Así que eso es maravilloso, deleitarnos en la palabra de Dios, porque es una palabra viva y el Dios vivo se hace presente en medio de esa devoción, en medio de ese deleite, en medio de ese amor por la palabra del Dios vivo. Verso 78, sean avergonzados los soberbios porque sin causa me han calumniado. Sin causa. Podemos resaltar esa expresión allí, porque estas personas, estos soberbios, estos calumniadores, como odian al Señor, entonces no pueden atacar directamente al Señor y entonces atacan al pueblo de Dios. Pero, dice el salmista, yo meditaré en tus mandamientos. Se deleita en la palabra de Dios. Y dice que aún ante el ataque sin causa de los calumniadores y de los soberbios, él permanece meditando en la palabra de Dios. Él permanece aferrado a las promesas de Dios. Él permanece esperando en el Dios de la palabra. ¿Qué lección nos da la palabra de Dios en esta noche, que nos vuelve a dar y nos renueva en nuestra mente y en nuestro corazón a que seamos animados a continuar meditando, deleitándonos en la hermosa palabra de Dios? Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado. Él pide al Señor, él hace una oración al Señor para que Él permanezca en integridad de corazón. Esta palabra integridad es algo que no se divide, es algo que no se rompe, es algo que permanece unido en sus partes y Él está pidiendo que su corazón se permanezca en integridad, permanezca unido en un mismo propósito, en un mismo sentir, que su mente, que sus emociones, que sus pensamientos permanezcan íntegros, aferrados a los estatutos, a la palabra de Dios. Así que esta es una buena oportunidad para que allí donde quiera que usted esté, pueda decirle también al Señor, Señor, si hay ataques en mi vida, externos, internos, están los calumniadores, están los soberbios, pero también están mis temores, están mis luchas, están mis batallas. Señor, ayúdame a permanecer íntegro en tus estatutos, en tu palabra. Señor, ayúdame a meditar en tu palabra. Señor, ayúdame a deleitarme en tu palabra. Y como dice el verso 74, ayúdame a esperar en tu palabra, en tus promesas. Qué buena oportunidad en esta noche para que usted pueda hacer esa oración de todo corazón a nuestro Señor y ver allí entonces como Yod, como es la palabra que distingue este salmo del alfabeto griego, hebreo, la mano de Dios se extiende sobre nuestra vida. La mano de Dios se extiende sobre su vida. La mano de Dios reposa sobre su vida. Y allí entonces su vida pueda tomar un sentido maravilloso, su vida pueda tener un verdadero sentido y su vida pueda estar llena de la presencia de nuestro Señor. Qué hermoso, Señor, gracias por esta tu promesa, gracias por esta tu palabra.
Ayúdanos, Señor, extiende tu mano sobre nuestras vidas, extiende tu mano sobre nuestras familias, extiende tu mano, Señor, sobre nuestra iglesia, extiende tu mano, Señor, aún en medio de nuestras aflicciones, y ayúdanos, Señor, a esperar en tu palabra, a deleitarnos en tu palabra, a alegrarnos en tu palabra y a permanecer íntegros en tu palabra. Bendice a tu pueblo. Bendice a cada persona que pueda estar escuchando, y aquel que no te ha conocido como tu único y todo suficiente Salvador pueda decirle: Señor, extiende tu mano, aquí está mi vida, tómala. Gracias por el sacrificio de Cristo Jesús, tu Hijo amado, en la cruz del Calvario, quien pagó el precio por mis pecados para darme perdón, para darme vida eterna y para darme gozo y deleite en ti. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, y siempre gozosos de poder abrir esta palabra que es viva y eficaz. Cada miércoles una mirada a los salmos, así de la misma manera les invitamos a cada domingo celebramos con gozo, con júbilo, alabanzas a nuestro Dios, y también venimos con nuestros oídos y corazones dispuestos a escuchar la poderosa palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, y que tengan una maravillosa noche en el nombre de Jesús. Amén y amén.